Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Eugenio Gallegos, analista financiero y bursátil independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Jacobo, en una coyuntura en la que prácticamente todas las noticias han sido negativas para el mercado mexicano, ¿cuál ha sido el desempeño de las emisoras nacionales en lo que va del año? Así es, Susana, tú lo mencionabas, una semana complicada. El desempeño ha sido negativo en lo que va del año. De las 35 emisoras que conforman la muestra del IPC, solo hay 6 o 7 que han presentado ganancias, y entre estas podríamos destacar a Mexchem, que ha acumulado más de un 17% de rendimiento. Pero hay que voltear a ver el otro lado, la parte negativa. Las pérdidas han sido importantes. En estas destacaríamos a las emisoras Volaris, la cual ha perdido más de un 30%. También podemos destacar el caso de Cemex, que más o menos lleva un 20% de pérdida, al igual que el ALA, más o menos se ubica en el mismo nivel. Y también otra de las perdedoras en lo que va el año es Electra, que más o menos acumula una pérdida del 28%. Estos datos son actualizados hasta el día de hoy, más o menos al mediodía, ¿no? Se han juntado diversos factores que explican justamente estas caídas, entonces sí está justificado el escenario negativo que hemos presenciado en el año. Por un lado tenemos lo que comentabas hace rato, negociaciones del Telecán que no se han concretado, y ahorita se plantea una situación más difícil por los tiempos políticos en México y en Estados Unidos también, ¿no? Por otro lado, estamos viviendo todo este proceso electoral que pone nervioso a muchos inversionistas, prefieren esperar antes de tomar decisiones, ¿no? Entonces plantearíamos un escenario, llevamos prácticamente 5, ya casi 6 meses de lo que va del 2018, y el comportamiento ha sido muy negativo. También hay que destacar que los resultados trimestrales correspondientes al primer trimestre fueron muy débiles. Entonces, todos estos puntos que te estoy comentando justamente llevan a que el IPC esté en niveles mínimos de lo que va del año. Y es muy importante destacar que hace apenas el día de ayer se perforó un soporte muy importante en las 46,000 unidades, por lo cual la probabilidad de que continúe la bajada es bastante alta. Incluso estamos viendo objetivos a niveles de 44,000 o 44,500 puntos para el corto plazo. Bien, Eugenio, y recientemente se anunció la incorporación de 234 acciones chinas de serie A al índice MSCI, lo que implica pues una apertura histórica de este mercado hacia el exterior. ¿Crees que esta colocación podría verse ensombrecida por las tensiones de una potencial guerra comercial con Estados Unidos? Sí, Susana, para dar un poco de antecedente, las acciones A de compañías son acciones de compañías chinas en moneda local que cotizan en renminbi, cotizadas en las bolsas chinas de Shanghai y Shenzhen. Históricamente solo disponibles para el ciudadano chino debido a restricciones de inversión extranjera. Hasta 2003, cuando pudieron empezar a ser adquiridas con ciertas restricciones, como una limitación mensual de repatriar el 20% de los fondos. Y el MSCI es un proveedor de índices que son utilizados por los manejadores de fondos globales que proveen instrumentos de inversión que emulan a esos índices o carteras de acciones. Como mencionas, a partir del 1 de junio se agregarán 234 acciones A al índice de mercados emergentes, con un peso en el índice de 0,39%. Habrá una segunda fase que ocurrirá en septiembre, duplicando posiblemente el peso en el índice. Con ello será posible que inversionistas de todo el mundo accedan a invertir en empresas chinas que antes estaban fuera de su alcance o era muy complicado. Esto significa que habrá un flujo de dinero hacia esas acciones, lo que podría traducirse en un impulso alcista de sus cotizaciones. Casas de bolsa chinas han comentado que inversionistas extranjeros han aumentado su exposición a las acciones A, precisamente con esta expectativa de que tengan un impulso una vez que se hayan incorporado. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra comercial? Pues que entre las acciones que se van a agregar al índice se encuentra, por ejemplo, la Telefónica ZTE, que ha sido vetada por 7 años para adquirir chips estadounidenses por evadir sanciones contra Irán y Corea del Norte. Oficialmente no está relacionado con la disputa comercial. La restricción se ha colocado a la empresa en una situación difícil. Trump tuiteó el fin de semana pasado que está trabajando con el presidente Xi para que ZTE vuelva a los negocios rápidamente. Dijo que demasiados empleados se han perdido. Eso fue justo días antes de que se reuniera con funcionarios chinos esta semana para tratar temas comerciales. Personas de ambos países informadas sobre la negociación comentaron que China, a cambio, eliminaría los aranceles de productos agrícolas.
sembrados mayoritariamente en los estados que votaron por Trump. Esto es importante porque en noviembre habrá elecciones legislativas en Estados Unidos. El proteccionismo de Estados Unidos ha orillado a China a mejorar sus relaciones comerciales con sus vecinos. Se ha escuchado nuevamente de una posible zona de libre comercio entre China, Japón y Corea, aunque esa idea lleva aproximadamente 10 años en el tintero. Entonces, dependiendo de si se llega a acuerdos comerciales, esta alza en el índice podría verse reflejada, pero Trump podría tirarla simplemente con imponer más sanciones. Habrá que estar atentos a lo que sucede. Así es, hay que estar atentos en lo que ocurre en esta relación comercial Estados Unidos-China. Mientras tanto, Jacobo, con la incertidumbre de la elección presidencial en México cada vez más cerca y la firma de un nuevo Telecán cada vez más lejos, ¿cuál es tu expectativa con respecto al mercado accionario mexicano en el mediano plazo? Sigue siendo complicado en línea con lo que te comentaba hace rato. De hecho, nuestra postura como estrategia es permanecer fuera de acciones mexicanas, por lo menos hasta las elecciones. No vemos catalizadores de corto plazo que puedan impulsar los precios de las acciones. Vemos que el proceso de negociaciones de Telecán se torna más incierto debido a los tiempos políticos que te mencionaba hace rato. Entre más se acerque la fecha de elecciones, los inversionistas van a ser muchísimo más cautelosos. Incluso no dudaríamos ver salidas de flujos de inversionistas internacionales, y también lo que ya mencionábamos, que las empresas han mostrado debilidad en sus resultados. No creemos que de aquí en adelante, en el corto plazo, las empresas vayan a dar sorpresas positivas, ¿no? Otro factor importante a considerar es que recientemente se perforó este nivel de 46,000 unidades que te comentaba hace rato. Entonces, nosotros consideramos que la tendencia bajista va a continuar. Incluso el IPC ha venido operando en un canal bajista desde el máximo que se tocó muy cercano a las 52,000 unidades hasta los niveles en que estaba operando el día de hoy. Es un ajuste de más del 12%, ¿no? Entonces es una caída bastante interesante, y esto es importante porque de alguna manera el comportamiento del mercado mexicano se ha desligado del desempeño de otros países, incluso emergentes, ¿no? Vemos que Brasil y Rusia han generado buenos rendimientos. Entonces sigue siendo complicado, todo dependerá de este resultado de las elecciones. Ya lo sabemos, y en tu programa se ha hablado mucho al respecto. Hay algunos candidatos que crean confianza, otros que no, etcétera, etcétera. Pero nuestra posición a futuro dependerá de esto, ¿no? De quién gane esas elecciones. Pero bueno, sigue siendo muy complicado todavía el panorama, pero sí me gustaría destacar nada más un comentario. El mercado mexicano históricamente ha sido muy estable. Entonces, en todo este periodo de incertidumbre, de riesgos que estamos viviendo, siempre se van a presentar algunas oportunidades, sobre todo en aquellas emisoras sólidas y que están presentando descuentos interesantes en cuanto a sus valuaciones. Bien, finalmente, Eugenio, en este mismo sentido y sumando las tensiones geopolíticas y la amenaza de una guerra comercial en el plano internacional que ya platicábamos, ¿qué valores consideras que podrían ser atractivos para los inversionistas? Sí, Susana, como lo habíamos venido comentando hace varias semanas e incluso meses, el dólar nos parece una buena opción para protegerse de la pérdida de valor del peso en el entorno actual, elecciones próximas, un tratado de libre comercio que al parecer cada vez se aleja más de que se concluya o que se llegue a una resolución. Y aunque actualmente ya no es tan atractivo entrar en estos niveles muy cercanos a los 20 pesos, aún puede ser buena opción ante un escenario negativo respecto a las elecciones y al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pensamos que el dólar peso se puede ir hasta los 22 pesos por dólar, o incluso más allá, ¿no? Dependiendo los resultados de ambos eventos importantes. Tal vez 23 o algunos se mencionan hasta 25, ¿no? Por otra parte, el dólar americano, el índice de dólar, también continúa su tendencia de alza, y lo podríamos ver incluso en 98. Eso también está apoyando la depreciación del peso. Otro valor interesante es el de los bonos del Tesoro de 10 años. Está rompiendo un canal de baja de 25 años y uno lateral de 6 años. En este valor la tesis es alcista. Para invertir se puede utilizar el ETF TLT. Ese también nos protegería de la baja del valor del peso porque está denominado en dólares. También vemos al petróleo, que puede continuar su tendencia alcista hacia los $80 por barril,
aunque puede tener una pausa en el camino. El oro también se aprecia que se detuvo su baja en los $1,284. Vemos un potencial de alza si sigue respetando los 1,293 y si sigue con su tendencia hacia arriba. Como menciona Jacobo, alejarnos del IPC por el momento. La gráfica vista en dólares se ve muy mal. Algunos mencionan que ven un doble piso del IPC en pesos, pero en medido en dólares se ve que aún está que todavía tiene camino hacia abajo. Y sobre los mercados emergentes, pues muy relacionado con lo que comentábamos en la primera intervención, pues hay que esperar el resultado de las negociaciones, y está perforando su media de 50 semanas. Si la recupera, podría ser un buen indicio de que continúe un alza. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Eugenio Gallegos, analista financiero en Black Wall Street Capital. Muy buenas tardes.